Hola, muy buenas noches. Para esta actividad teníamos varias opciones. Yo escogí una de ellas que es la opción 4, que era realizar pues un video de la lectura eh, de del libro Fundamentos de Economía, eh, donde voy a leer pues como esos 10 principios que tiene el libro y nos habla pues de esos 10 principios fundamentales. Eh, Vamos a comenzar entonces, con el primer principio que me movió en ese momento en la página del libro. Disculpa. Como venía diciendo, pues el libro es un libro muy bueno, nos trae mucha ilustración y nos muestra pues muchos principios de administración y de las organizaciones complementarias a todo lo que hemos visto anteriormente. Eh, Comenzamos con el principio uno, que dice hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Eh, no se puede obtener siempre todo lo que se quiere. A todo el mundo le gustaría tener una casa maravillosa, en un sitio estupendo, y contar con ayuda para la limpieza de la casa. Tener uno o dos coches nuevos y unas fantásticas vacaciones en un hotel de lujo. Pero incluso en un país rico como Estados Unidos, no hay muchas familias que puedan permitir todo esto. Por eso tienen que hacer elecciones, ir este año a Disney World o comprar un coche mejor, conformarse con un pequeño jardín o aceptar conducir un largo trayecto para ir al trabajo viviendo en un lugar donde el suelo es más barato. Tener ingresos limitados no es lo único que impide que la gente tenga todo lo que quiere. El tiempo también está limitado. Los días tienen solo 24 horas y como el tiempo es limitado, el hecho de dedicar cierto tiempo a hacer una cosa implica elegir también no dedicarlo a hacer otra. Emplear la noche en estudiar para un examen implica no poder dedicar a una perfecto. Mucha gente está tan limitada por el número de horas del día que desea intercambiar dinero por tiempo. Por ejemplo, las pequeñas tiendas de precios más altos que los supermercados, pero presentan un servicio importante a aquellos consumidores que por disponer de poco tiempo prefieren pagar más antes de un viaje más largo hasta el supermercado. Principio número 2. El verdadero coste o costo de algo en su coste de oportunidad. Supongamos que estás en tu último año de estudios, que tus horarios te permiten matricularte en una sola optativa. Sin embargo, hay dos asignaturas que te atraen: Introducción al diseño de arte e Historia del jazz. Imaginemos que decides matricularte en Historia del jazz. ¿Cuál es el costo de esa decisión? Es el hecho de que no puedes tomar clases de diseño por ordenador, que es tu siguiente mejor alternativa. Los economistas llaman costo de oportunidad a este tipo de costo, aquello a lo que tienes que renunciar para obtener el bien de, para obtener el bien que quieres. Esto nos conduce a nuestro segundo principio de la elección individual, el costo de oportunidad de algo, aquello a lo que tenemos que renunciar para obtener en su verdadero costo. Por tanto, el costo de oportunidad de matricularte en Historia de Jazz es la ganancia que podrás haber obtenido de las clases de diseño por ordenador. El concepto de costo de oportunidad es crucial para entender la elección individual, porque en última instancia todos los costos son costos de oportunidad. Esto es así porque cada elección que hacemos implica dejar de lado algunas otras alternativas. A veces se critica a los economistas afirmando que solo se preocupan de los costos y los beneficios que se pueden medir en dinero. Pero eso no es verdad. Gran parte del análisis económico se refiere a casos como el de nuestro ejemplo de elección
de una asignatura operativa, donde no hay costo adicional de matricular por elegir una u otra, es decir, donde no hay costo monetario directos. Principio número 3. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Algunas decisiones importantes se plantean en términos de elecciones. Entre esto es lo otro. Por ejemplo, decidimos si vamos a la universidad o si empezamos a trabajar, si estudiamos economías o si estudiamos alguna otra carrera. Pero otras decisiones importantes implican elecciones sobre cuánto, por ejemplo, si este semestre estamos matriculados en economía y química, tenemos que decidir cuánto tiempo estamos matriculados, dedicando a estudiar cada asignatura. Cuando se trata de analizar decisiones del tipo de cuánto, la economía proporciona un punto de vista muy interesante. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Imaginemos que un alumno de bachillerato está matriculado en economía y en química, y supongamos que está preinscrito en medicina, por lo que le importa más la nota de química que la de economía. Significa esto que dedicará todo su tiempo a estudiar química y que presentará en blanco al examen de economía. Seguramente no, aunque piensen que la nota más importante es la de química, dedicará más tiempo a estudiar economía. Principio número 4. La gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades para mejorar. Un día, escuchando las noticias económicas de la mañana, oímos que había una manera más barata de aparcar en el centro de Manhattan. Los aparcamientos en la zona de Wall Street cobran unos $30 al día, pero según la emisora de radio, algunas personas habían encontrado una forma mejor de aparcar en vez de hacerlo en un aparcamiento. Llevaba su coche al taller Manhattan Jeep Lube para cambiar el aceite, donde pagaban $19,95 por el cambio de aceite y dejaban el coche todo el día en el taller. Era una historia estupenda, pero por desgracia resulta falsa. En realidad, el taller Manhattan Jeep Lube no existe, pero si existiera, podemos estar seguros de que se harían muchísimos cambios de aceite en él. ¿Por qué? Porque cuando a las personas se les ofrecen oportunidades para mejorar normalmente, las aprovechan y si es posible tener el coche aparcado por $19,95 al día en vez de por 30, lo harían. En este ejemplo, los economistas decidimos que la gente responde a un incentivo, una oportunidad de mejora. Podemos enunciar ya nuestro cuarto principio de la elección individual. Principio número 5. El intercambio genera ganancias. ¿Por qué las elecciones que yo hago interactúan con la que haces tú? Una familia podría intentar cubrir por sí sola todas sus necesidades, cultivar sus propios alimentos, confeccionar su propia ropa, preocuparse, entretenimiento, asimismo escribir sus propios libros de texto de economía. Pero intentar vivir así resultaría muy duro. La clave para conseguir un nivel de vida mucho más alto para todo el mundo está en el intercambio o comercio, por el que las tareas se reparten entre los distintos individuos, de manera que cada uno proporciona a los demás un bien o un servicio que quiere, y a cambio reciben los diferentes bienes y servicios que él desea. La razón por la que tenemos una economía en vez de ser individuos autosuficientes es que hay ganancias derivadas del comercio, mediante la división del trabajo, cantidades de los bienes que deseen que sí son autosuficientes. Esto nos lleva a nuestro quinto principio. Principio número 6. Los mercados tienen el equilibrio. Es una tarde muy ajetreada en el supermercado y hay largas colas en las cajas. Entonces se abre una de las cajas que estaban cerradas. ¿Qué ocurre?
Lo primero que pasa, por supuesto, es que hay carreras hacia la caja recién abierta. Después de un par de minutos, sin embargo, la situación se ha normalizado. Los compradores se abren redondeando a sí mismos, de manera que la cola de la caja recién abierta tiene aproximadamente la misma longitud que las otras. ¿Cómo sabemos que pasará esto? Porque sabemos a partir de nuestro cuarto principio que los individuos aprovechan las oportunidades para mejorar. Esto implica que la gente correrá hacia la caja recién abierta para ahorrar tiempo de espera en la cola. Y la situación se establecerá cuando los compradores se den cuenta de que no pueden mejorar su posición cambiándose de cola, es decir, cuando se hayan agotado sus posibilidades de mejorar. Principio número 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Supongamos que estás en clase, en un aula demasiado pequeña para el número de estudiantes. Muchas personas tienen que estar de pie o sentadas en el suelo. A pesar de que muy cerca hay aulas vacías y grandes, se podría decir, sin miedo a equivocarse, que esa no es manera de dirigir una facultad. Los economistas dirían que se está haciendo una utilización ineficiente de los recursos, pero sí es obvio que un uso ineficiente de los recursos es indeseable. ¿Qué significa exactamente utilizar los recursos eficientemente? Se podría pensar que el uso eficientemente de los recursos tiene algo que ver con el dinero, quizás que se mide en dólares y céntimos, pero en economía, como en la vida, el dinero es solo un medio para conseguir otros fines. Lo que en realidad preocupa a los economistas no es el dinero, sino la felicidad y el bienestar de la gente. Los economistas dicen que los recursos de una economía están utilizándose eficientemente cuando se está usando de tal forma que se han agotado todas las oportunidades que existen para mejorar a cualquier individuo, o dicho de otro modo, una es eficiente cuando se aprovechan todas las posibilidades de hacer que alguien mejore sin que nadie empeore. Principio número 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. No existe ningún departamento del gobierno de los Estados Unidos que se encargue de asegurar la eficiencia de la economía de mercado norteamericana. No hay funcionarios asegurándose de que los neurocirujanos no están trabajando la tierra o de que los agricultores de Minnesota no intentan cultivar naranjas. El gobierno no necesita imponer la utilización eficiente de los recursos, porque la mayoría de veces es la mano invisible la que se ocupa de hacerlo. Los incentivos existentes en una economía de mercado garantizan que los recursos se designan a sus usos adecuados y que no se despilfarran las oportunidades de mejorar que tienen las personas. Si una facultad fuera conocida como apiñar a los estudiantes en aulas pequeñas mientras las aulas grandes están vacías, muy pronto haría que se reducen sus solicitudes de ingreso y sus administradores verían sus puestos de trabajo en peligro. El mercado de estudiantes universitarios actuaría de tal manera que induciría a las autoridades académicas a dirigir eficientemente la facultad. Principio número 9. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Recordemos la naturaleza del fallo del mercado causado por la congestión del tráfico. Un conductor que va a su trabajo no tiene incentivos para tener en cuenta los costos que su acción impone al resto de los conductores en forma de una mayor congestión del tráfico. Existen varios remedios posibles para este problema, por ejemplo, introducir peajes, subvencionar el transporte público o poner impuestos al consumo de gasolina de los conductores individuales. Todas estas medidas actúan a través del cambio de los incentivos de los conductores potenciales, motivándolos para que usen
menos el coche y para que utilicen medios de transporte alternativos. Pero también tienen otra característica común. En todas ellas es necesario una intervención del gobierno sobre los mercados. Esto nos lleva a nuestro noveno principio. Principio número 10. El gasto de una persona es un ingreso de otra persona. En 2006, la construcción residencial empezó a decrecer rápidamente en los Estados Unidos porque a los constructores les resultaba cada vez más difícil vender. En un principio, el daño se limitó principalmente a la industria de la construcción, pero después de algún tiempo, el bache se extendió a casi todos los rincones de la economía, a medida que el gasto de los consumidores iba cayendo. Pero ¿por qué una caída de la construcción de vivienda acabó convirtiéndose en que las tiendas de los centros comerciales estuvieran vacías? Después de todos, los, después de todo, los centros comerciales son lugares donde hacen sus compras las familias, no los constructores. La respuesta es que una disminución del gasto en construcción condujo a menores ingresos en toda la economía. Las personas que habían estado empleadas directamente en la construcción o que producían bienes y servicios que los constructores necesitan, como ladrillos o paneles para hacer paredes, o bienes y servicios que necesitan los nuevos propietarios de vivienda, como muebles, o bien perdieron sus empleos o bien se vieron obligados a aceptar disminuciones de salario, y a medida que caían los ingresos, también caían los gastos de los consumidores. Este ejemplo ilustra nuestro décimo principio. Como podemos ver en el resumen de esos 10 principios, eh, nos, nos deja como una enseñanza, o me deja una enseñanza donde vemos que siempre, en la gran mayoría de ocasiones o de, digamos, problemas que se nos presentan en la vida, está el tema de costo-beneficio. Donde me den más, por más economía, ahí voy a estar. O donde tenga más económico las cosas y sepa que me van a salir, digamos, de buena calidad, y voy a estar. Pero muchas veces las personas, o nosotros las personas, a través de la administración o de las organizaciones, podemos colocar como ejemplo esto. Muchas veces lo más económico no es lo más rentable para la administración. Entonces hay que tener en cuenta eso y llevarlo a la práctica para que las organizaciones puedan tener una muy buena fluidez y solvencia económica. Muchas gracias.